Gloria a Dios, aleluya. Benditos los benditos de Jesucristo. Te saludo cariñosamente desde aquí, amado hermano, amigo. En esta preciosa mañana quiero compartir una palabra preciosa que va a ser de bendición para tu vida. Lo que necesitamos, escuchar la palabra, escudriñar la Biblia, escudriñar en estos tiempos difíciles. Necesitamos agarrar las Biblias para tener conocimiento de lo que está pasando. Y hoy te vengo a hablar un poco acerca del pecado, lo que nos aleja de Dios, amados amigos, hermanos, es el pecado. Y hoy vengo a hablarle a mis amigos en El Salvador, a mis amigos que conozco aquí. Lo importante para nosotros, lo más importante para nosotros es estar con Dios en estos momentos. Tenemos que hoy, más que nunca, por lo menos tratar de alejarlos del pecado, porque los tiempos se han aproximado. Son tiempos difíciles donde tanto la iglesia como el mundo vivimos tiempos difíciles, y necesitamos agarrar esta fe inquebrantable de Jesucristo. Y te vengo a hablar un poco del pecado, porque es lo que los aleja de Jesucristo. Lo que nos aleja de Dios es el pecado, la inmundicia, y son cosas que es bueno para la carne, que la carne no quiere soltar. Si hay algo que la carne no quiere soltar, es el pecado. Lo que te aleja del Señor es el pecado. Hay personas que quieren venir a la luz, pero no vienen a la luz para que su pecado no sea reprendido. Porque como estamos mal, no queremos que el pecado salga a la luz y sea reprendido. Pero Jesucristo en su palabra dice que te vengamos con todas, no dice que una, dice vengan con todas sus cargas, mas yo les daré una carga liviana, yo los haré descansar, dice la palabra. Necesitamos venir a este descanso, porque a veces venimos cargados. A veces cada persona, es imposible que las personas no traigan cargas. Todos traemos problemas, todos traemos debilidades, imperfecciones, tristezas, angustias. Pero Jesucristo los está diciendo, ven a mí, mas yo te haré descansar. Dice la bendita palabra en Jeremías 14:11. Está hablando de la desobediencia de Israel. Como en estos tiempos, el pueblo de Israel antes, desde tiempos antiguos, venimos fallando y fallando. El Señor los sacaba de la esclavitud a la luz, a la libertad, y siempre terminaban adorando ídolos, postrándose ante criaturas antes que el Creador. Y Jesucristo lo que quiere es que le demos toda la honra a Él. Esto que está pasando, todo lo que pasa, amados, no te preguntes por qué viene de la desobediencia que nosotros hacemos. En aquel tiempo, todos fallaron contra la ley que Moisés le ordenó al pueblo de Israel. Dios le daba la ley a Moisés y Moisés se la daba al pueblo, pero ahora estamos pisoteando la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es más tremendo lo que está pasando ahora, porque imagínate, en aquel tiempo fallaba el pueblo de Israel contra Jehová. Entonces Jehová los manda a su Hijo, y nosotros estamos pisoteando la sangre bendita que se derramó en el madero. Por eso está pasando lo que está pasando. Por eso los corazones están duros. Por eso las personas, por más que les hables, no reaccionan. Por más que tú te esfuerces en llevar la palabra, están ciegos, están cegados, están con una ceguera espiritual, que no pueden ser liberados porque no vienen a la luz. Y durante Dios no quite ese velo, durante Dios no quite esa venda, no van a llegar, porque es una atadura diabólica que te tiene atado, que te tiene pensando que Dios es un Dios de amor. Hay que ver esta cosa. Y dice la palabra del Señor en Jeremías 14:11, diciéndole el Señor a Jeremías, al profeta de Dios, le dice: y me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocaustos y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia.
Esto hay que mirarlo detalladamente. Las personas están pensando que Dios, como es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios con el favor de Él a nuestro favor, piensan que Dios no tiene ira. Y la palabra del Señor dice que Dios está airado día a día con el impío. Tienes que reflexionar esto, que por mucho que Dios sea un Dios de amor, también tiene ira. Y Dios está airado con el que peca deliberadamente, el que sabe que es pecado y lo hace, está pisoteando la sangre bendita de Jesucristo. ¿Por qué dice aquí que es mejor ya no pedir? Porque el Señor ya está cansado. El Señor ya los ha dado demasiadas oportunidades. Y puedes ver el mundo, puedes ver la juventud, cómo camina sin Dios. Le das un tratado de esquivo. O sea que la humanidad ya no cree en Dios. Por eso pasa lo que pasa, y va a venir tiempos más difíciles donde vamos a desear haberlos arrepentido antes. Vienen los tiempos difíciles. ¿Por qué vienen los tiempos difíciles? Porque estamos arrogantes, estamos altivos, estamos orgullosos, una vez más, los creemos indestructibles. Orgullosamente los hemos entenebrecido el corazón, los hemos llenado de ira, de contienda, los hemos llenado de algo feo en nuestro corazón. Es una obra diabólica de Satanás que los tiene atados, los tiene allí, en ese mundo de ataduras, en ese mundo de pobreza, de inmundicia. Ahí los tiene, pero nosotros no queremos reaccionar. Pensamos que al que los habla la palabra de Dios, pensamos que los quiere un mal, pensamos que los está diciendo algo, pero la palabra aquí está diciendo: y me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Fíjese, dice el apóstol Pablo que hay pecados por los que ya él aconseja que ya no se ruegue más, que ya no se pida. Y yo hago la pregunta: ¿cuántos de nosotros a cada minuto, a cada instante estamos pecando? Estamos fallándole a Dios. Día a día el Señor está airado con nosotros. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está listo para abordar arriba? ¿Qué hablas en tu casa? ¿Hay un agradecimiento a Dios? En la mañana, cuando Dios hace maravillas contigo, ¿hay un agradecimiento? Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado, ¿hay un agradecimiento? Muchas personas dicen: es que yo no me acerco allí porque allí dan el diezmo. Te equivocas, porque Dios bendice a aquel dador alegre. Dios bendice conforme a las riquezas de tu corazón, porque donde está tu corazón, ahí está. En el nombre de Jesús, yo llamo a la juventud a buscar de Dios. Yo llamo a aquella persona que a lo mejor no ha conocido el Evangelio, a lo mejor no ha conocido qué es las buenas nuevas del reino de Dios. Dios quiere salvar tu vida, Dios quiere llevarte con Él. Pero así como estamos, no vamos a ir con Él. Déjame decirte que no vamos a ir con Él. Y dice la palabra del Señor que va a ser tarde cuando reflexiones que todo esto era más que religión, era más que una parábola, era más que lo que te habías imaginado. Esta no es fábula, este es el reino de Dios y necesitamos estar firmes con el Señor. Necesitamos quitar lo que estamos haciendo, quitar el pecado, quitar lo que los hace mal. La juventud va por un mal camino. Tú puedes ver a los hogares, puedes visitar muchos hogares y es muy rara la persona que tiene a Dios en su vida, en su corazón. Y sigue diciendo la bendita palabra: cuando ayunen yo no oiré, dice. Imagínate, va a ser demasiado tarde cuando la ira del Señor esté en tu casa, porque la ira del Señor está día a día con el impío. Es cierto que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios fuego consumidor. Y esto hay que mirarlo detalladamente. Si tú estás pecando, si tú estás haciendo lo malo ante los ojos de Dios, tú no eres apto para ir al cielo. Yo no te estoy condenando, pero la palabra del Señor dice: yo no digo que soy perfecto, yo no digo que hay personas perfectas, no, pero se trata de perseverar, de tratar de llegar, de tratar
de agradar a Dios, porque no hemos hecho otra cosa más que pecar, no hemos hecho otra cosa más que fallar. Desde tiempos antiguos fuimos concebidos en pecado y en pecado seguimos, pero Dios te quiere dar libertad. Dios te quiere sanar, Dios te quiere sacar de las tinieblas a la luz, porque ese es el propósito de Jesucristo en la cruz. Si te fijas, el propósito de Jesucristo en la cruz es para que tú tengas libertad, es para que tú puedas caminar y decir yo soy una persona libre. Pero tú puedes decir yo soy una persona libre, pero tú no eres libre. No eres libre porque estás atado a Satanás, estás atado a la inmundicia, a las creencias. Si hay algo que molesta a una vida de un ser humano, es las creencias. No que mi mamá, no que mi abuelo, no. Porque tú estarás ante los ojos del Señor cara a cara. Tú verás a Dios cara a cara. No va a estar ni tu mamá, ni tu abuelo, ni tu papá. Nadie va a estar contigo. Vas a estar tú cara a cara con el Señor. Y espero que sea para bendición y no sea para condenación, porque todo lo que estás haciendo, todo lo que hacemos está apuntado en el libro de la vida. Sigue diciendo: cuando ofrezcan holocaustos, cuando ofrezcan sacrificios a Dios y ofrendas, no lo aceptaré, dice el Señor, sino que los consumiré con espada y hambre y con pestilencia. La ira del Señor está sobre nosotros. Eso sí yo lo digo con seguridad. Lo que está pasando es que el Señor se cansó con nosotros. Se cansó de dar las oportunidades, porque el Señor también castiga. Y el Señor dice que mandará pestilencias. Espada, fíjate. Los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Si hay algo que el Señor no le gusta, es que vayamos detrás de los ídolos. Si hay algo que el Señor no le gusta, es que seamos malcriados, que seamos envidiosos, que siempre estemos hablando de los demás. Eso Dios lo repugna. Dios odia el pecado. Sí es cierto que Dios ama al pecador, porque éramos pecadores, éramos inmundos. Yo puedo decir yo era el más malo del mundo, pero Dios se apiadó de mí y me dio una oportunidad. Y te puedo decir y doy testimonio de que esto es más que religión. Esto es estar con el Señor día a día, porque el Señor viene pronto. Y quiero ir rápidamente a otra palabra en Hebreos 10:26. Si tiene una Biblia, Hebreos 10:26. Dice la palabra del Señor: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino horrenda expectación de juicio. Fíjese bien, esto es para el pueblo de Dios, aquellos que no les gusta que le reprendan el pecado. Y le voy a decir una cosa: no se ofenda cuando le reprendan el pecado, es por amor a usted. La Biblia nos enseña muy detalladamente que tenemos que alejarnos del pecado. ¿Qué es lo que te aleja de Dios? ¿Qué es lo que te aleja de tu primer amor, que es Cristo Jesús? El pecado. Vas pecando poquito a poco y piensas que al aconsejarte, al decirte, hermano, eso no está bien, tú te vas y te ofendes. Sacas esa palabra que dice: y no juzgues para que no seas juzgado. Pero déjame decirte una cosa: si aquella persona te mira pecar, si aquella persona te mira cabizbajo y no te dice nada, va a tener consecuencias él, porque el Señor dice que con justo juicio nosotros reprendamos el pecado, exhortemos cuando alguien está mal, exhortemos y decirle: hey, acuérdate que Dios dice que los pongamos a cuentas. Pongámonos a cuentas, eso es lo que tenemos que hacer. Pongámonos a cuenta, porque el Señor está diciendo aquí: porque si pecáramos voluntariamente, dice, mejor hubiera sido no haber conocido la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es un juego, y todo lo que siembres, eso cosecharás. Tú no puedes sembrar malos frutos y cosechar buenos. Tú vas a cosechar conforme a tú hayas sembrado. Si siembras amargura, eso vas a cosechar. Si siembras desprecio, eso vas a cosechar. Si siembras discordia vas a cosechar. Todo lo que el hombre hace,
está tomado en cuenta, todas las decisiones que tomas en contra de las cosas de Dios, porque si tú vas al pecado, te constituyes enemigo de Dios. Y esto hay que verlo muy detalladamente. Dice, horrenda cosa de juicio, porque ya no hay sacrificio más. Si pecáramos voluntariamente, después de haber conocido el conocimiento de la verdad, porque es así, Dios te abre los ojos, Dios te quita esa venda para que mires en el mundo espiritual. Al llegar a los pies de Cristo y te entregas de corazón, Dios te quita esa ceguera espiritual y miras detalladamente que no es las cosas que te han dicho. Miras detalladamente que no es como te lo habían enseñado. Lees la palabra de Dios. La palabra se hizo para leerla. No es lo mismo que te digan, que te cuenten, a que tú descubras con tu propio entendimiento, con el conocimiento que Dios te dé en las Sagradas Escrituras. Yo te voy a decir, cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo he leído la Biblia varias veces. Y no eran las cosas como a mí me la habían dicho. Me habían dicho una cosa, me habían dicho otra cosa. Y eso tiene consecuencia a la larga. Porque el que extorsiona la palabra de Dios tiene consecuencia, y eso es lo que ha venido pasando últimamente. Hacemos cosas que no están en la Escritura, y ese es para el pueblo de Dios, aquel pueblo que se ciñe para el Señor, pero que están yendo a las tradiciones. No te confundas, esto no son tradiciones, este es el reino de Dios. Y la Biblia los enseña detalladamente que no hay que quitarle ni ponerle ni una tilde, nada. Tienes que predicar la palabra como es, tienes que reprender el pecado, tienes que decirle al pueblo que tiene que dejar de pecar. ¿Por qué los hermanos católicos dicen, no, es que allí te privan de muchas cosas, te dicen que hay cosas que no hay que hacer? No, es que no somos nosotros, es la palabra de Dios que te dice que no lo hagas por tu bien, no tienes que hacerlo. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con las cosas de Dios? La luz con las tinieblas no se lleva. La incredulidad con las personas que creen no se llevan. La luz con las tinieblas no tiene comunión. Por eso una persona que es comprada con la sangre de Cristo, que anda haciendo en esos lugares de sombra y de muerte, que solo traen destrucción. Una persona, por eso es que dice, es que yo en la católica me dejan hacer esto, yo en la católica yo puedo ir a esto, yo puedo hacer esto. Mira, déjame decirte una cosa. Estás siguiendo por mal camino. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra del Señor que estrecho es el camino que te lleva a la salvación. No busques atajos. No busques atajos, porque yo sé, ¿verdad?, que el libertinaje está bien. Yo sé que bailar se alegra tu espíritu, tu carnalidad se alegra. Todo lo que te causa alegría. Pero déjame decirte que eso te aleja de Dios. Y quiero compartir rápidamente esto. Mas dice, el que pecare voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya Jesucristo lo hizo por ti. Si Jesucristo te liberó, es como el perro que vuelve a su vómito. Es como la puerca, la marrana, después de que la lavan, se vuelve a ensuciar. Ya el Señor te sacó de esas inmundicias que andamos haciendo en otras cosas. Fíjate que hay hermanos que dicen, no, es que poquito a poco, un poquito no hace daño, hombre. Es que allí piensan que son religiosos. No, déjame decirte que no. Una de las cosas que a mí me costaba dejar era la televisión. La televisión, el deporte. Pero son cosas que tuve que dejar por bien de mi vida. Porque la Biblia prohíbe repentinamente. La Biblia cancela todo lo que tiene que ver con el mundo, porque el Señor no está interesado en las cosas del mundo. El Señor quiere todo tu corazón, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que eres. Tienes que buscar del Señor, tienes que identificarte de qué lado estás. Tú no puedes decir creo en Dios y estás haciendo lo malo. Y te voy a decir 3 cosas que no debe de hacer la persona que cree en Dios. Tiene que saber esto. Tiene que saber, número 1, que Dios está airado con el impío día a día. Si tú estás haciendo el pecado, Dios está enojado contigo día a día. Y lo que poseemos, a veces hay personas que prosperan. Pero déjame decirte una cosa, que todo lo que hay aquí
se va a quedar. Pero lo que Dios te quiere entregar es algo divino, es algo del cielo. Él quiere llevarte donde Él está. Pero ¿qué resulta? Seguimos pecando, seguimos pisoteando, seguimos pensando que Dios, como es un Dios de amor, Él no se va a fijar en la maldad de nosotros, pero te equivocas. Dios toma en cuenta todo y a veces estamos pecando y no lo damos cuenta, porque nuestro corazón se ha endurecido, se ha llenado de rapiña, se ha llenado de odio. Ya te vuelves insensible, ya puedes pecar, ya tú puedes ofender, ya tú puedes hacer lo que quieras y no sientes nada porque te has vuelto un insensible. Así funciona esto. Y yo me da tristeza a veces que el pueblo de la fe dice, no, pero es que eso no es nada, hombre, poquito. Pero dice la palabra del Señor que un poco de levadura leuda toda la masa. Ese es el problema, que un poco de pecado te lleva a otro pecado y ese pecado te lleva a otro más fuerte. Es como cuando tú comienzas te cuentan algo de allá, te cuentan algo y entonces tú lo dices de diferente forma y tú se lo cuentas a otro y aquel lo cuenta de diferente forma. Entonces ya no es nomás una plática, sino que ya te constituyes chismoso. Así funciona esto. Poco a poco tú te vas perdiendo de Dios. Poquito a poco vas viendo que vas cayendo. Esto es mantenerse en la fe de Dios. Tenemos que tomar conciencia de esto. Tenemos que, mira, reflexiona, siéntate en tu cama y di, ¿qué estoy haciendo para el Señor? ¿Qué he hecho para el Señor? Porque déjame decirte una cosa, Dios existe, pero te lo han dicho inadecuadamente. Dios es un Dios de amor, pero Él está mirándote cada vez que fallas. Él te está mirando cada vez que hablas, cada acción que tomas. Y déjame decirte una cosa, que Dios está a la puerta. Este reino es cierto y Dios va a venir por los suyos. Entonces, ¿cómo está tu corazón para irse con Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás listo? ¿Estás listo para ir? Porque estas son cosas que no te dicen en otros lados. Que no debes estar pecando porque te constituyes enemigo de Dios. Mira, la número 2. El que peca sabiendo que es pecado, pisotea a Jesucristo, pisotea la sangre preciosa de Jesús. Mira, en aquellos tiempos la ley de Moisés era imposible cumplir la ley de Moisés, porque les puso muchas reglas, porque los sacó de la esclavitud de Egipto y trajo a su pueblo y les entregó la tierra prometida que le había prometido a Abraham. En aquellos tiempos Dios le da promesa a sus hijos y los pone en el lugar de la promesa, donde fluye leche y miel. Pero ¿qué resulta? Pecan y vuelven a fallar. Dejan las cosas de Dios por ir a adorar ídolos. Esto es lo que viene pasando con el pueblo de Israel. Y en la actualidad esto está pasando. En los días de Noé, ¿qué viene pasando en los días de Noé? Noé se puso a hacer el arca y todos no creían que iba a venir un diluvio. Todos estaban emborrachándose, todos estaban teniendo relaciones, sexo ilícito, todos estaban al pecado, a la ley. Pero cuando vino el diluvio, todos murieron, excepto la familia de Noé. Preservaron su vida. Esto está pasando últimamente. Dios te dice, súbete a esta arca, y tú no haces caso. Tú piensas que esto es un cuento de fábulas, un cuento de mujeres chismosas. No, déjame decirte que no. Este es el mundo de Dios y Dios te quiere dar vida. Estas son cosas que tú tienes que saber. En la número 2, el que peca sabiendo pisotea la sangre de Cristo. En aquellos tiempos fallaron a la ley porque era difícil, pero dice Dios, yo mandaré a mi hijo, Dios encarnado. Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. ¿Para qué? ¿Qué significa el sacrificio perfecto en la cruz para ti? ¿Qué significa los clavos de Jesucristo en sus manos? ¿Qué significa que lo aporrearon, lo dejaron como un trozo de carne? ¿Qué significa eso para ti?
En aquellos tiempos tú no podías decir algo de Dios porque eras matada a pedradas. Mujer, tú que estás ahí, en aquellos tiempos antes de Jesucristo, si tú engañabas a tu marido, eras matada a pedradas, el pueblo te apedreaba. Pero gracias a Jesucristo, vivimos bajo una nueva creación en Dios, en Cristo Jesús. Entonces vivimos bajo la gracia de Jesús. Entonces no te confunda la gracia con el libertinaje. No te confunda que porque vivimos en la gracia tú puedes hacer lo que quieras. Mira, Dios no quiere que andes triste. Dios quiere que disfrutes la vida. Pero déjame decirte una cosa. Ten en cuenta que de todo lo que hagas, Dios te va a tomar en cuenta. Todo lo que hagas, Dios te va a tomar en cuenta. Y la Biblia los enseña de un castigo eterno. Ahí te quiero llevar. Ahí te quiero llevar. Dios en todas sus prédicas, en todas las prédicas, te habla porque no somos nosotros. Tú no sabes lo difícil que es hablar de Cristo. Tú no sabes lo difícil que es hablar de la palabra. No tienes idea. A veces se toma la gente el atrevimiento de juzgar y no sabes que estás juzgando al mismo Dios. Tú no sabes quién es el que está con nosotros y quién es el que te habla. Dios te está diciendo, mira, los tiempos se han acercado. Es tiempo de que tomes conciencia por amor a tu vida, por amor a tu alma, porque tu alma va a tomar un rumbo. Tú te vas a morir, todo se va a quedar aquí, todos tus bienes se van a quedar aquí. Pero ahora bien, cuando salgas de ese cuerpo, ¿dónde irás? ¿Dónde irás? La Biblia los enseña detalladamente que nunca vas a salir de allí. Imagínate estar 100 años quemándote y los gusanos comiéndote en el fuego. Imagínate estar 1000 años. Ahora imagínate estar millones de años allí sin esperanza. Pero sabes, Dios no es injusto. Dios nos está hablando. Y esto no se predica. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:14 que sin santidad no veremos al Señor. Esto no se predica. ¿Sabes por qué? Porque no hay amor para hacerlo, no hay corazón para hacerlo. Déjame decirte que si tú estás en pecado y mueres ahorita, tú te vas al infierno y yo también me voy al infierno. Si yo muero en pecado, yo me voy al infierno. Me voy al infierno a quemarme. Pero Dios te quiere dar una vida. Dios te quiere sacar. Dios no quiere que vayas allí porque Dios es un Dios de amor, pero tú no quieres. Dios manda ángeles. Dios te visita. Dios en la calle, en un indigente, en una persona que no tiene su vista, en una persona que no escucha, en una persona que no tiene sus órganos bien, te visita para que tú tomes conciencia de cómo te tiene con salud, te tiene armado con lo que tienes una familia, tienes hijos, tienes todo lo que necesitas y no lo buscas. Las misericordias de Dios día a día son nuevas. Y dice la palabra del Señor que Dios está aquí. Mientras haya vida, hay esperanza. Pero ¿qué resulta? No quieres entender la palabra de Dios. No quieres entender. No queremos entender la palabra de Dios. Y la número 3 es, el que hace pecado se constituye enemigo de Dios. Imagínate qué serio es esto. Imagínate ser enemigo del Dios que te dio la vida. Imagínate. Amigos, hermanos, el pecado los aleja de Dios. Y esto le pensé para predicarlo porque lo que no quiere la gente es que le recuerde lo del pecado. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Dios está airado con el impío día a día, hermanos. No se equivoque. No se equivoque, no esté usted pensando que Dios es un Dios de amor. Claro que es un Dios de amor cuando usted lo busca, cuando usted es obediente, cuando usted se faja para la obra y lo reconoce en todo tiempo. ¿Qué usted anda diciendo? ¿Qué dice usted? ¿Qué anuncia usted? ¿Qué promociona usted? ¿Promociona a Cristo o anda promocionando al diablo? Dígame nomás eso. Dígame una cosa. ¿Promociona a Cristo? ¿Lo que publica usted es de Dios o es del diablo? Usted no puede estar en el punto medio. Usted está con el diablo o con Dios. Usted puede decir, yo creo en Dios, pero usted está con el diablo si está pecando. Si usted está pecando,
está con Satanás porque no hay un punto medio. Dice Dios que ojalá fueras caliente, caliente o frío, frío, pero no puedes estar tibio, porque los tibios los vomita, dice, imagínate. Entonces, mis amados, esto tómalo en cuenta, el pueblo de Dios, aquellos que conocen la palabra de Dios. El que peca sabiendo que es pecado, ya no hay sangre para ti, ya no hay sacrificio, dice la palabra del Señor. Pero Dios con su misericordia nos perdona. Tú hayas pecado porque todos pecamos. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo haya sido tu vida, no importa las veces que has fallado. Dios dice, yo te levanto, yo te restauro, yo te quiero dar vida. Yo quiero levantarte porque eres la niña de mis ojos. Con mi boca y mis manos te creé. Dios nos creó con sus manos. Somos obra de sus manos, amados. Fíjese bien, quiero aclararle algo. Somos creación de Dios. La Biblia dice en manera detallada que los que hacemos pecados somos hijos del diablo. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo, que el Hijo de Dios no peca. Y si peca, no, a veces pecamos cuando menos la venimos a sentir, ya le hemos regado, pero los arrepentimos. Pero no vamos a pecar liberadamente, teniendo conciencia de esto, no vamos a ir a pecar, porque el Hijo de Dios no peca así. Sabiendo, no lo va a hacer. Pero el hijo de Satanás sí. Ese sabiendo dice, no, es que hay tiempo ahorita no hay tiempo para Dios, ahorita hay tiempo de disfrutar, dice. Insensato, mañana puede venir el Señor, en esta noche puede venir el Señor y te vas a quedar. La Biblia enseña que los que se queden aquí van a quedarse a sufrir, porque aquí va a estar tremendo. Y esto, hemos visto el reino de Dios, hemos visto las maravillas de Dios. Yo no creía en Dios así a plenitud, pero gracias a Dios pude ver la verdad, y la verdad me ha libertado y me ha dado autoridad para hablar su palabra. Y no te enojes, no se enojen cuando les hablan del pecado, pero es lo que dice la Biblia. Tienes que reconocer esto. Si tú conoces del Señor, tienes que saber que si pecas, estás pisoteando a Jesucristo. Imagínate tú, ya no había salvación para nosotros, ya no había salvación. Pero gracias a Jesús tenemos acceso, y por medio de su Espíritu, a tener una conversación con Él. ¿Qué resultó? Esto significa la muerte de Cristo. Quiero enfatizar esto. La muerte de Jesucristo, muchos dicen, Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Pero ¿qué significa esto? En aquellos tiempos, amados, vivíamos bajo la ley de Dios. Hay que ver esto, bajo la ley, y esto es para mis amigos que no conocen mucho la palabra de Dios. Se divide en dos cosas, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la ley de Dios. La ley de Dios a Israel, al pueblo de Israel. Recordemos que nosotros no somos el pueblo de Dios. Estamos injertados en Israel. Nosotros venimos siendo los gentiles, pueblo no adquirido por Dios. Pero la palabra dice que a los suyos vino, y como ellos no lo recibieron, por eso los dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces fue regado la palabra a los gentiles, que somos nosotros. Nosotros no somos israelitas ni somos de allá, pero Dios con su misericordia nos regaló este precioso evangelio, donde nosotros podemos tener acceso a Él. Ahí podemos ver el amor de Cristo. Entonces, cuando Jesucristo muere, eso es lo que te quiero llevar. Cuando Jesucristo muere, nosotros también morimos al pecado. Cuando Jesucristo se levanta, los levantamos nosotros también, porque con Cristo Jesús estamos juntamente crucificados, hermanos. Eso es lo que significa la muerte de Jesús. Tú tienes acceso a Dios. Por medio de su Espíritu, tú allí donde estás, puedes hincarte y arrodillarte y Dios te escucha. Pero antes no era así. Antes de Jesucristo, cada año el sacerdote se presentaba ante el Señor. Y es más, se metía en un aposento y en sus faldas traía
campanitas y lo amarraban con un lazo y se metía a poner la petición del pueblo, a hablar con el Señor. Y si no estaba en santidad, ahí moría. Y cuando dejaba de sonar la campanita, era porque ya estaba muerto. Pero cuando estaba bien delante de los ojos de Dios, él salía para afuera, el sacerdote. Así funcionaban las cosas antes. Dios hablaba por medio de los profetas, pero ahora el Señor habla a través de sus hijos. Porque dice así: si estos callan, las piedras van a hablar. Antes de tú ser enjuiciado, antes de que el Señor venga con ira hacia ti, vas a recibir la palabra de Dios. La palabra te va a llegar a tus oídos. La palabra de la verdad va a llegar a ti. Porque cuando llegues delante de Dios y le vas a decir: Señor, pero yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? Si yo te mandé enviados, te mandé personas que te hablaran de mi palabra. Eso te va a decir el Señor, porque Dios es un Dios justo, amados. Dios es un Dios justo y te va a decir: ¿qué hiciste con la palabra que te envié? Personas pensando que la Biblia es escrita por manos de hombres, de pecadores. No, déjame decirte que no. Déjame decirte que no. Estos hombres murieron mártirmente. Todos, excepto unos poquitos, se salvaron, pero todos fueron muertos mártirmente para que la palabra llegara a tus oídos, para que la palabra llegara a ti, a tus ojos. Fíjate, y nosotros somos mal agradecidos. El mundo está mal agradecido. Y yo puedo ver en este país que los jóvenes no creen en el Señor. Ya nadie cree en el Señor. Por eso la palabra del Señor dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Mira, príncipe tienes. Pero estamos a tiempo, amados. Eso significa, espero haya quedado claro, la muerte de Jesucristo. Mueres al pecado y vives para Cristo. Porque cuando Jesucristo se levanta, amados amigos, cuando Jesucristo se levanta, te levantas tú también. Venció la muerte. La muerte no tiene potestad sobre ti, déjame decirte, al menos que Dios se lo permita. Le quitó la autoridad a Satanás. El Señor le quitó las llaves a Satanás y te las dio a ti. Tú tienes toda autoridad. Tú tienes autoridad en Dios. Tú tienes autoridad para decir: yo no puedo hacer esto. Esto no me conviene. Esto no es de Dios. Yo puedo alejarme. Esa es la autoridad que Jesucristo te ha dado. Dice Filipenses 4:13 que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo puedes. No puedes nomás una cosa. Tú puedes hacerlo todo. Tú puedes hacerlo porque tienes las armas que Dios te ha dado. Nuestras armas de la milicia para destrucción de toda fortaleza que se levanta. ¿Cómo atacas al diablo cuando viene a tu mente? ¿Cómo atacas al diablo cuando viene a tu familia? No sabes cómo. No sabes cómo. Pero cuando sabes la palabra de Dios, tú lo reprendes. Tú lo reprendes porque sabes de dónde viene el ataque y tienes cómo. Tienes la oración, tienes cómo pelear, tienes las armas adecuadas. Pero si no sabemos, nunca vamos a entender esto. Eso quiero dejarte claro. Si pecamos voluntariamente, pisoteamos el nombre de Jesús, la sangre bendita, porque Jesucristo no es solo un hombre, es Dios mismo, el verbo de Dios. Jesucristo es Dios. Y aquellos que piensan que Jesucristo no es Dios, estás muy equivocado, ¿sabes? Hay muchas religiones que predican, que enseñan que Jesucristo no es Dios. Déjame decirte que estás en un grave error. Es Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas y por Él fueron hechas todas las cosas que existen. Entonces, no le quites el crédito a Jesucristo. Y si eres una persona que quiere llegar a los caminos de Dios, déjame decirte que la sangre bendita de Jesucristo cubre multitud de pecados. Si tú llegas a Dios, si tú te entregas al Señor, el Señor abre sus manos. Él te dice: ven, yo quiero que seas mi hijo. Yo quiero reconocerte. Tienes que conocer este poder de Dios. Esto es poder del Espíritu Santo. Este es poder de Dios. Esto es hermoso. Muchas personas dicen: no, es que cuesta portarme bien. No. Lo que pasa, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no quieres dejar el mundo. No quieres dejar las cosas que te hacen mal. Porque eso que tú piensas que te hace bien, eso te hace mal. Todo te hace mal. Si no estás con Cristo, estás perdido. Tú caminas
no eres feliz. Honestamente, si no tienes la paz de Cristo, tú no eres feliz, porque tu felicidad consiste en lo que otra persona te hace, en lo que el mundo te ofrece. Si tú por un momento te sientes feliz, por eso hay un canto que dice: el gozo que yo tengo nadie me lo puede quitar, porque nadie me lo ha dado, sino solo el Señor. Solo Él me lo puede quitar. El mundo no me puede quitar el gozo que yo tengo. Nadie me puede apartar de las cosas que yo he creído. Nadie. Es más, si tu familia se pone en contra de ti, porque esto yo lo he vivido en carne propia, posiblemente tus padres te rechacen, tus padres no quieren hablar contigo, pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa: nadie se muere de eso. Al contrario, allí se muestra el amor que tienes por Dios. Cuando tus padres no te aceptan, cuando tus padres te hacen sentir mal y te rechazan porque eres un cristiano, déjame decirte que no, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Necesitas mucho corazón para esto, necesitas mucho amor para predicar la palabra de Dios como es. En el nombre de Jesús bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo lo que tienes. Que esta palabra haya hecho efecto en tu corazón, en tu vida. Porque dice la palabra del Señor que las palabras del Señor no regresan tras vacías, son como espadas que traspasan todo corazón. Así sea el corazón arrogante, así esté torcido, el Señor lo endereza. El Señor quiere hacer la obra en ti, pero tienes que tomar esa decisión. Necesitas tomar esa decisión de buscar al Señor. Necesitas un corazón arrepentido. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas arrepentirte. Y la próxima vez voy a hablar del arrepentimiento. Si Dios quiere, si Dios lo permite. Dios quiere trabajar contigo. ¿Qué estás diciendo en tu casa? ¿Qué estás promocionando? ¿A Dios? ¿A su Espíritu? ¿Las bondades de Cristo? ¿O estás promocionando el sexo, la avaricia, la envidia, la codicia? ¿Qué estás tú promocionando? La lujuria, la lascivia. Espero que estés del lado de Jesucristo, porque no todo aquel que diga Señor, Señor se salvará. No, sino aquel que haga la voluntad del que está en los cielos. Y esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios quiere salvarte, amigo. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que toda aquella persona que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios, el Padre, no tenía ningún derecho ni tan siquiera tantito de mandar a su Hijo a morir por nosotros. Imagínate esto. ¿Tú darías a tu hijo? Yo tengo a mi hijo aquí ahorita. Yo no lo daría, fíjate. Pero Dios dio a su Hijo siendo Dios. Imagínate que matamos a Dios, lo crucificamos al mismo Dios, y aún el Señor en su agonía dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y esas personas fueron perdonadas porque el mismo Dios estaba hablando ahí. No seamos malagradecidos, hermanos. Echémosle ganas. Hasta pronto. Espero no te molestes. Espero esta palabra haya sido de bendición para tu vida, tu casa, tus hijos. Empieza a tratar a tus hijos con el amor de Dios, con la palabra del Señor, porque eso es lo que necesitamos. Ya Dios no quiere más crímenes, Dios no quiere más violencia, sino Dios quiere la paz. Que enseñemos la paz en nuestros hogares, que enseñemos lo que Él nos ha enseñado, a ser nobles como Él es noble. Amén. Gloria a Dios.